Un silencio prohibido. Antonio Ortiz. Capítulo 1. Muchas veces quise irme hacia un lugar oscuro, tener el poder de sentarme y esperar a morir en vida. Observar cómo se apagaba mi existencia suspiro a suspiro. Tal vez sería como en aquellas películas donde el moribundo posa sus ojos en un punto y la cámara hace un plano en el que se ve cómo se extingue su flama. Si le quitas el volumen y estás acostada en tu cuarto, la imagen se vuelve lenta y exasperante. Si le pones música, todo se vuelve aterrador, intrigante y enigmático. No puede haber esperanza cuando hablas de una vida que se acaba, a no ser que haya un legado. Una vida entera no puede ser recordada ni siquiera por quien la vive. Es casi imposible tratar de describir paso a paso todo aquello que te afecta y que te hace ser quien eres. Pero cuando haces un esfuerzo y recuerdas esos momentos que te marcan, todo cobra sentido. ¿A cuál cámara miró? Pregunté con nerviosismo, pero segura de estar haciendo lo indicado, no solo por mí, sino por todas aquellas personas que están allá afuera sufriendo lo mismo que yo. El encargado del sonido me acomodó un micrófono de solapa, me pidió que dijera algo y levantó su pulgar para indicar que todo estaba perfecto. Mi mirada buscaba apoyo y fuerza en la banca ubicada detrás de todo el montaje de luces, cámaras y micrófonos. Allí estaba Gigi, Mateo y a su lado Santi y Vale, quienes me acompañaban en ese viaje. Luis me miró con una sonrisa tierna. Sus ojos estaban llenos de satisfacción, su rostro completamente iluminado. A ninguna. En documentales de ese tipo miras al entrevistador que no aparece en pantalla, pero cuando lo veas editado te dará la sensación de que todo el tiempo le estuviste contando tu historia a un amigo, me dijo al tiempo que apoyaba su mano en mi hombro. Lo miré y me vi reflejada en sus ojos. Había cambiado totalmente. Me había convertido en alguien que jamás pensé que podía llegar a ser. Tal vez en alguien que siempre estuvo dormida y a quien simplemente la vida ayudó a despertar. Gracias por ser valiente y por querer ayudar con tu testimonio. Pablo tenía razón. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces alguien interrumpió. Un silencio prohibido. Escena 10. Acción. Por un momento me quedé en silencio y las ideas no llegaban a mi cabeza, aunque tenía claro lo que quería decir. En el último minuto dudé sobre si estaba haciendo lo correcto. Entonces recordé lo que les había prometido a mis hermanos y a Pablo, y simplemente comencé a contar mi historia con tanta fidelidad y detalle como si la estuviera leyendo de un libro. Allí estaba yo, como cada noche, atrapada entre mi colchón y mis sábanas en una turbulencia de pensamientos que hacía imposible conciliar el sueño. Mi cuerpo se hallaba en una danza interminable de posiciones, tratando de encontrar el lado más cómodo de la cama para entregarse a los brazos de Morfeo. Pero aquella no fue una noche cualquiera. Fue allí, en ese momento, cuando comencé a liberarme de los grilletes que me mantenían esclavizada a una vida que había congelado todos mis sentimientos, excepto uno, el odio. Escuché gritos en el estudio que interrumpieron mi nefasto ritual de sueño. Las groserías estaban a la orden del día y parecían ser escupidas en forma de metralla. Mi almohada envolvía mi cabeza tratando de tapar mis oídos y aislarme de alguna manera de los violentos gritos que escapaban de la boca de mi mamá. No era la primera vez y no pensé que fuera a ser una de las últimas. Traté de ser indiferente y me dejé llevar por ese mal tan colombiano que nos hizo inmunes a una sociedad violenta y destructiva. Pensé que sería como todas las veces, golpes, gritos, groserías, y que al día siguiente me encontraría con la escena de siempre, mi papá pidiendo perdón, llorando y haciendo promesas que de entrada estaban rotas y que nunca cumpliría. Solo que esta vez algo se sintió diferente, un grito desgarrador, un aullido ahogado, diferente a las sinfonías horripilantes de tantos años de tortura. Era un silencio intermitente, interrumpido por una melodía siniestra y cacofónica que ahogaba la garganta de mi mamá con sangre. Me levanté como poseída. Tal vez no era yo, porque hasta ese momento nunca había tenido las agallas ni la valentía para hacerlo. Fueron el instinto de conservación y de supervivencia.
sumados a la agonía de llevar una existencia muerta en vida, los que hicieron que esa noche pasara de ser una zombi sumisa e indiferente a una sublevada que ante los ojos de algunos buenos cristianos quebrantaba el cuarto mandamiento, o por lo menos la mitad de éste. Como pude, entré al estudio. La música de cantina, esa de arrabal que se escucha en los pueblos y narra historias de desamor, abandono y traición, junto con el olor a whisky, me dieron la bienvenida a un lugar que, para mi papá, solía ser más sagrado que su propia familia. Ese aroma etílico se fundía al ritmo de la música en una lucha infernal, avivada por la intolerancia, el alcohol, la ignorancia y el asesino más grande en estos casos, el silencio de las víctimas. Vi las manos grandes y fuertes de mi papá rodear el cuello frágil de mi mamá. Indefensa y con sangre en la boca y la nariz, la pobre estaba condenada a la horca por un delito tan absurdo como imperdonable en una sociedad machista como la nuestra. La comida no estaba lo bastante caliente para el magno comensal. Fue escalofriante ver cómo su cuerpo buscaba cualquier pizca de aire que pudiera robar, cómo mendigaba el oxígeno que le era arrebatado por las manos del mismo hombre que, un día en un altar, prometió cuidarla en las buenas y en las malas. Entonces me abalancé sobre la espalda de mi papá y como pude clavé mis uñas en su rostro. Ya no era la niña que cada vez que escuchaba gritos corría llena de miedo a esconderse en el closet y esperaba a que la violencia parara, como si se tratara de un milagro obrado por las 2 o 3 oraciones que sabía. ¿Qué le pasa, hijo de puta? Yo soy su papá, respéteme, me gritó mientras me daba un empujón que me hizo romper la mesa de centro y con ella la botella que contenía el preciado líquido que embriagaba de ira a mi papá noche tras noche. Mientras él se pasaba las manos por su rostro enrojecido en un intento por evaluar los daños, tomé la mano de mi mamá y la ayudé a levantarse lo más rápido posible. Pensé que todo se calmaría, pero cuando mi papá se miró en el espejo y vio las marcas de mis uñas atravesando su cara, se enfureció tanto que no lo pensó 2 veces. Ahora sí vas a saber quién soy yo, culicagada de demonio, me gritó mientras buscaba a su compañera fiel en el maletín. Sin dudar un instante, alé a mi mamá y corrimos a refugiarnos en mi cuarto. Un estruendo como el de un rayo nos confirmó que los monstruos existían y que uno de ellos dormía todas las noches en nuestro hogar. Un segundo estruendo dejó la casa en un silencio sepulcral. Las lágrimas de mi mamá se perdían en el descenso y se fundían con la sangre en su rostro. Agachadas a un lado de la puerta, juntamos por primera vez nuestras manos como madre e hija. Como pude y en silencio, apagué la luz del cuarto. Entonces algo calmó nuestro llanto y aunque nuestro temor aumentó de alguna manera, nos hizo pensar que no estábamos solas. Aunque el cuarto estaba completamente a oscuras, un rayo de luz ingresaba por un orificio en la puerta. Al final del resplandor se hallaba un pedazo de metal aplastado. La bala que pretendía acabar con nuestras vidas terminó detenida por una pared que se encontraba a unos centímetros de la Biblia que me habían regalado en mi primera comunión. Solo hasta el día siguiente sabríamos dónde había quedado la segunda bala. No sé cuánto tiempo pasó, pero aquella se convirtió en la noche más larga de nuestras vidas. Cuando todo pareció calmarse, salimos por una ventana que daba al patio de ropas. Santi y Vale ya conocían el protocolo de emergencias y nos estaban esperando donde doña Magola, una vecina que nunca hacía preguntas pero que siempre estaba dispuesta a ayudar. Tal vez por eso mi papá la odiaba tanto. Allí le limpiaron la sangre a mi mamá y le dieron un sitio donde dormir. Éramos muchos y no podíamos quedarnos en su casa. Como Santi y yo éramos los más grandes, debíamos buscar otro refugio. Santi me miró con cara de desesperanza. No eran necesarias las palabras entre los dos para decirnos lo que pensábamos. De acuerdo con el protocolo que habíamos aprendido por las múltiples repeticiones de la misma historia, Santi había sacado las llaves del auto. Queríamos huir de allí como fuera, largarnos para siempre, dejar todo atrás y volver a empezar, por lo menos por esa noche. No me sentía con ganas de manejar, así que dejé que Santi lo hiciera. Grave error.
Su impaciencia y su nerviosismo nos llevarían por una montaña rusa que terminaría descarrilándose más temprano que tarde. Conocíamos bien la ciudad del centro hacia el sur, pero no conocíamos tan bien el norte. Bogotá es una ciudad inmensa con más de 8 millones de historias y un pensamiento tan estrecho como sus calles. Tomamos la carrera séptima, una de las avenidas principales que recorre esta metrópoli de sur a norte y viceversa. A medida que pasaban los minutos, el paisaje iba cambiando en un degradé de clases sociales. Cuanto más al norte, mejores las condiciones, más hermosas las casas, más lujosos los autos, mejores los sitios, mejores las familias. Nuestro viaje iba acompañado por un silencio de complicidad y un destino no planeado. El frío y las luces de la ciudad enmarcaban nuestro escape, mientras que la indiferencia de la capital y sus sombras nocturnas pintaban nuestra historia. Bajando desde la séptima por la calle 127, cerca del centro comercial Unicentro, nos cerró un taxi. Nada nuevo en esta tierra de nadie, pero que, dadas nuestras circunstancias, le daba un toque especial a un capítulo violento de nuestras vidas. Santi, actuando más por sed de venganza que de manera sensata, aceleró y empezó a esquivar autos. Mi hermano es un hombre de pocas palabras y a pesar de venir de un hogar violento, siempre ha sido muy calmado. Sin embargo, esa noche su agresividad se podía oler y sentir. Sus ojos eran una réplica de los de mi papá. Ese perro no sabe con quién se metió, gritaba mientras sus brazos hacían que el timón girara de manera mortal hacia la derecha y después hacia la izquierda. No pude decirle nada. Estaba petrificada mientras veía cómo todo pasaba muy rápido. Fue entonces cuando lo vimos aparecer frente a nuestros ojos. Un anciano cruzaba la calle con una dificultad pasmosa. A la derecha solo había autos estacionados recogiendo gente. El viejo se quedó petrificado en el centro, esperando una muerte segura. Santi, en medio de la sorpresa y con su poca experiencia como conductor, giró hacia la izquierda sin contar con que esa avenida está dividida por un desagüe. Allí corre un río que solo se llena cuando los aguaceros torrenciales le regalan un poco de su agua. Pero por lo demás, es un canal unos 5 metros de profundidad decorado con algo de pasto, árboles que lo rodean y mucho concreto. No gritamos, o no lo recuerdo, solo cerré mis ojos y entonces todo sucedió en un segundo. No había agua, pero escuché el mismo sonido que uno oye cuando se sumerge en una piscina. Mis movimientos eran pesados y el aturdimiento no me dejaba entender lo que sucedía. Cuando reaccioné todo parecía acelerado. Los gritos, la bulla, el ruido de las sirenas, las voces que iban y venían, y entonces, entre los hierros retorcidos, busqué a Santi y no lo vi. El cinturón de seguridad me tenía atrapada, pero unos brazos me ayudaron a salir. No distinguía los rostros ni las voces. Todos esos murmullos parecían un coro del más allá y todos preguntaban lo mismo. Niña, ¿está bien? En mi mente solo había espacio para preguntar por mi hermano. Entonces lo vi. Estaba tirado unos metros arriba del canal y abajo de la carretera. Lo habían sacado antes que a mí. Corría hacia él con la esperanza de que estuviera bien. A su lado ya había personas auxiliándolo. No lo muevan. De pronto se rompió algo. Denle aire. Déjenle espacio para respirar. Esperen que ya viene la ambulancia. Los gritos se confundían con la ayuda angustiosa que yo pedía. Todos esos desconocidos hacían algo por nosotros. Pensé que era el fin para Santi y con su vida se marchaba la mía. Entonces me pregunté si ese no sería el escape que queríamos. Durante el accidente ambos cerramos los ojos y no hicimos nada por escapar del siniestro. Mi hermano yacía casi inerte en el concreto frío y yo veía cómo escapaba su vida. Cada segundo que pasaba era un segundo que perdía y la ayuda médica no llegaba. Entonces hice lo que cualquier humano, creyente o no, haría en esos casos: pedir un milagro, rogar por una oportunidad más. Santi tenía sangre por todo su cuerpo y estaba en un estado lamentable. De rodillas y aferrada a una fe que había perdido hace bastante,
Me encontré repitiendo las mismas plegarias que decía de niña y que nunca parecían ser escuchadas. Los paramédicos estabilizaron a mi hermano y lo vi recobrar el conocimiento. Me llené de una emoción tan grande que mi pulso se aceleró y luego sentí como si cayera en un letargo, como cuando sueñas que caes al vacío y despiertas para darte cuenta de que aún estás en tu cama. Me desmayé. Al despertar, solo escuché los sonidos delirantes de las patrullas y las ambulancias. Jamás me había preguntado sobre la muerte ni nada parecido, pero cuando estás cerca de perder a alguien que amas, o simplemente cuando ya no está, te das cuenta de que es casi imposible respirar. Te sientes como si no fueras tú y no soportaras la idea de que algo así esté pasándote. Te preguntas por qué sin obtener una respuesta que te deje satisfecha. Lo único que pasaba por mi mente era la idea de que Santi se salvara y de que mi mamá y Vale, mi hermanita de 5 años, estuvieran bien. No podía digerir mis pensamientos mientras estaba sentada en la ambulancia. Los policías me hacían cientos de preguntas, al igual que los paramédicos, pero todo era muy confuso. Ni mi papá ni mi mamá se hicieron presentes esa noche. Solo el doctor Bermúdez, un vecino que era abogado y que ayudaba a mi papá cuando tenía alguna consulta jurídica. No hubo abrazos ni lágrimas de alegría por estar vivos, solo preguntas. Me pusieron en una camilla para observación. Tras todas las radiografías y exámenes que me hicieron durante esa noche, la respuesta a la que llegó el personal médico fue negativa. No tenía nada, ni un solo rasguño. Les faltó revisarme el alma. Habrían visto que estaba totalmente resquebrajada.